A lo largo de la historia humana, ha habido personas que, desde su infancia, experimentan una sensación difícil de describir. No es tristeza. No es apatía. Es algo más profundo. Una sensación de no pertenecer. Estos individuos, aparentemente normales, suelen compartir algo en común. Una constante impresión de ser ajenos a este mundo. Como si hubiesen sido depositados aquí, sin instrucciones. Mientras sus pares se adaptan con facilidad a las normas sociales, a los rituales del día a día. Ellos observan desde una cierta distancia. Participan, pero no encajan del todo. Y no se trata de un simple trastorno psicológico. Algunos de ellos han vivido toda una vida intentando encajar. Consultando especialistas, buscando explicaciones. Pero las respuestas convencionales no bastan. Porque en algún lugar dentro de sí, saben que hay algo más. Esta sensación ha sido documentada en distintas culturas y épocas. Textos antiguos hablan de almas que vienen del cielo. Seres enviados desde otras realidades. Que encarnan en cuerpos humanos con un propósito. Pero que al llegar, olvidan. Olvidan quiénes son. Olvidan de dónde vienen. Y, como resultado, viven con una inquietud constante. Una especie de nostalgia sin objeto. En el mundo moderno, este fenómeno ha comenzado a ser conocido como el síndrome del alma exiliada. No es una categoría clínica. Es un término espiritual. Un intento por nombrar ese estado interno que miles, quizá millones, de personas experimentan. El de vivir como si estuvieran de paso. Como si este mundo fuera una estación temporal. Y no su verdadero hogar. Curiosamente, muchos de estos individuos tienen una sensibilidad acentuada. Son perceptivos, introspectivos. A menudo se sienten abrumados por la violencia, la mentira o el ruido del entorno. Como si su sistema estuviera diseñado para una frecuencia distinta. Una más sutil. Más armónica. Más elevada. Estas personas han sido etiquetadas de muchas formas, introvertidas, inadaptadas, hipersensibles. Pero una nueva visión propone algo diferente. ¿Y si su incomodidad no fuera un error, sino una evidencia? ¿Una pista? Una señal de que no todas las almas que caminan sobre la tierra tienen un origen estrictamente humano. Desde mediados del siglo XX, algunas corrientes esotéricas y teorías metafísicas comenzaron a hablar de las almas estelares. Seres cuya conciencia se formó en otros planos, en civilizaciones no terrestres. Y que, por razones evolutivas o misiones específicas, encarnaron aquí, en la Tierra. El proceso, según estas teorías, implica un velo de olvido. Una especie de cortina energética que bloquea el acceso a la memoria original del alma. Pero ese velo, con el paso del tiempo, y especialmente en este periodo histórico, comienza a desgastarse. Y con ello, ciertas memorias, ciertas intuiciones, ciertas incomodidades, emergen. No todos están listos para recibir esta información. No todos quieren hacerlo. Pero quienes se atreven a mirar más allá del velo, comienzan a conectar piezas que antes no sabían que estaban ahí. De pronto, la ansiedad ya no se interpreta como una enfermedad, sino como una resistencia interior a un entorno incompatible. La desconexión social deja de ser una debilidad y empieza a verse como una adaptación forzada a una realidad más densa de lo que el alma recuerda. Y entonces, surge una pregunta. Una que transforma para siempre la manera en que vemos nuestra vida. ¿Y si nunca fuiste humano? Si esto fuera cierto, muchas cosas comenzarían a tener sentido. Esa sensación constante de estar buscando algo. El impulso de mirar las estrellas y sentir que algo te espera. La certeza, irracional pero persistente, de que no estás solo. Aunque no sepas a quién estás esperando. Tal vez, no estás roto. Tal vez, no estás perdido. Tal vez, simplemente estás recordando. Y eso, apenas comienza. A lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de comprender los límites de su memoria. ¿Hasta dónde llegan los recuerdos? ¿Dónde se almacenan realmente? Y sobre todo, ¿son todos nuestros recuerdos verdaderamente nuestros?
Existen testimonios que, aunque ignorados por la ciencia tradicional, se repiten en distintas partes del mundo. Personas que aseguran recordar vidas anteriores. No en la forma tradicional de la reencarnación terrestre, sino recuerdos de existencias que no pertenecen a este planeta. No se trata de visiones claras ni de relatos cinematográficos. Son fragmentos. Imágenes sueltas. Emociones intensas sin explicación. Sueños recurrentes con civilizaciones desconocidas, lenguajes que no existen. Paisajes que la Tierra nunca ha tenido. ¿Delirio? Esa es, con frecuencia, la respuesta automática. Sin embargo, cuando esos fragmentos coinciden entre personas que jamás se han conocido, y cuando se repiten símbolos, estructuras y emociones comunes, el fenómeno exige ser observado con mayor seriedad. Algunos estudiosos de la conciencia lo llaman memoria interdimensional. La idea es simple pero disruptiva. El alma, al ser una entidad más allá del espacio-tiempo, puede acumular información de múltiples planos de existencia. Y esa información, aunque bloqueada durante la encarnación humana, puede filtrarse, a veces, por rendijas inesperadas. Un sonido, un aroma, una palabra. Y de pronto, se abre algo. Un archivo olvidado se activa. Y en segundos, el cuerpo reacciona. Escalofríos, lágrimas, una sensación profunda de verdad inexplicable. Es entonces cuando muchas personas dicen sentir que algo dentro de ellas se despertó. No pueden explicarlo, pero lo saben. Y cuando buscan respuestas, descubren que no están solas. Que otros han sentido lo mismo. Que hay comunidades, libros, grabaciones e incluso antiguos escritos que hablan de vidas no humanas, habitando cuerpos humanos. No se trata de ciencia ficción. Se trata de conciencia. La física cuántica moderna, de hecho, ya ha comenzado a cuestionar los límites del tiempo y del espacio. Algunos investigadores proponen que toda la información del universo existe simultáneamente, y que nuestra mente solo accede a una fracción de ella. Y si algunos, por accidente o por diseño, acceden a información de otras vidas, de otros mundos. Hay casos documentados de niños pequeños que, sin ninguna exposición previa, dibujan sistemas estelares complejos. Describen sociedades no humanas con estructuras jerárquicas precisas. O explican conceptos que ni siquiera figuran en libros escolares. ¿Invención? ¿Fantasía? ¿O huellas de una memoria más antigua? Incluso personas adultas, en momentos de crisis o de expansión espiritual, relatan haber tenido visiones de cuerpos diferentes al humano. Formas de energía que flotan, comunican sin palabras. Y experimentan el universo desde una perspectiva completamente distinta. Al despertar, lo sienten como un sueño. Pero lo llevan consigo durante años. Y saben, sin entender cómo, que aquello fue real. Estos recuerdos, o fragmentos de ellos, no siguen una lógica lineal. A menudo se manifiestan como emociones intensas ante estímulos inesperados. Una canción que jamás escuchaste. Y sin embargo, te hace llorar. Una imagen que genera nostalgia, aunque nunca la hayas visto. Los expertos en espiritualidad lo describen como resonancia del alma. Una vibración que encuentra eco en algo profundo, más allá de la razón. Y aquí aparece una posibilidad que cambia la forma en que entendemos la mente. Tal vez no todos los recuerdos te pertenecen en esta vida. Pero sí a tu alma. Una alma que, quizá, ha recorrido múltiples dimensiones. Y ahora, empieza a recordarlo. La reaparición de estos recuerdos no siempre es cómoda. A veces, genera confusión, ansiedad, desorientación. No porque sean falsos, sino porque desafían la identidad que hemos construido en esta encarnación. Aceptar que podrías haber sido algo no humano. Algo consciente, sí, pero distinto en forma y en propósito. Exige una apertura mental y espiritual profunda. Y sin embargo, cuando esa apertura ocurre, muchas piezas empiezan a encajar. ¿Por qué siempre sentiste atracción por las estrellas? ¿Por qué sientes que el lenguaje humano es limitado?
¿Por qué ciertas tecnologías o conceptos te resultan naturales como si ya los conocieras? Tal vez no lo estás aprendiendo. Tal vez lo estás recordando. Y si eso es cierto, entonces esta vida, este cuerpo, esta experiencia, es solo una página más. En un libro cósmico mucho más antiguo de lo que puedes imaginar. Un libro que ahora está comenzando a leerse solo. Desde tiempos remotos, el ser humano ha sentido una fascinación casi sagrada por el cielo nocturno. Las civilizaciones antiguas no solo lo observaban, lo veneraban. Construían templos alineados con las estrellas, trazaban mapas celestiales sin tecnología moderna y hablaban de dioses que descendían del firmamento. Pero, ¿y si no eran dioses? ¿Y si lo que percibían era la resonancia de algo más cercano, más familiar? Hoy, muchos individuos, al igual que sus antepasados, sienten un impulso difícil de explicar. Una atracción visceral por las estrellas, una nostalgia cósmica. Como si algo o alguien allá arriba los estuviera llamando. Este fenómeno ha sido denominado por algunos investigadores como el llamado estelar. No es una fantasía. No es una obsesión pasajera. Es una sensación persistente que acompaña silenciosamente a miles de personas alrededor del mundo. Se manifiesta en distintas formas. Una mirada prolongada hacia el cielo sin razón aparente. Un deseo profundo de volver, aunque no se sepa a dónde. Un anhelo que no se calma con nada terrestre. Es como si la propia alma reconociera un origen que el cuerpo ha olvidado. Y mientras la mayoría busca su sentido de pertenencia en lo social, lo familiar o lo material, estos individuos experimentan una conexión emocional con constelaciones específicas. Con planetas que jamás han visitado. Con fenómenos astronómicos que los llenan de paz y de una extraña melancolía. Algunos lo sienten desde la infancia. Otros, tras un evento traumático o espiritual. Pero todos coinciden en lo mismo. No es un pensamiento lógico. Es una certeza emocional. Una certeza que no se puede explicar, pero que tampoco se puede negar. Y cuando ese llamado se vuelve más fuerte, muchos comienzan a buscar respuestas. Algunos encuentran información sobre las llamadas semillas estelares o star seeds. Una teoría que sostiene que ciertos seres, provenientes de sistemas estelares lejanos, decidieron encarnar en la Tierra para ayudar en un proceso evolutivo colectivo. Estos seres, según la teoría, no recuerdan su origen, pero llevan dentro una misión. Una urgencia por transformar, sanar o despertar conciencias. Y esa urgencia, a menudo nace del vacío. Del dolor de sentirse perdidos. De la incomodidad constante con lo humano, con lo normal, con lo impuesto. Es ese mismo dolor el que, irónicamente, los guía de regreso a sí mismos. Porque el llamado de las estrellas no es un sonido. Es una vibración. Una frecuencia que atraviesa la razón y llega directo al núcleo del alma. Una frecuencia que no todos escuchan. Pero quienes la perciben, ya no pueden ignorarla. Empiezan a reconocer símbolos, patrones, nombres que resuenan sin explicación. Empiezan a soñar con ciudades de luz, con naves, con otros cuerpos. Empiezan a recordar. Aunque no entiendan lo que están recordando. Y entonces, la pregunta aparece. ¿Estoy perdiendo la razón o estoy recuperando mi origen? La ciencia aún no tiene respuestas para esto. Y tal vez no las tenga pronto. Pero no se puede negar la cantidad de personas que, de forma espontánea y sin influencia previa, comienzan a experimentar los mismos impulsos, las mismas visiones, los mismos códigos internos. Almas que no se conocen, pero que están unidas por un mismo lenguaje. El lenguaje del llamado. Un lenguaje que no se habla. Se siente. Y cuando lo haces, cuando lo reconoces, cuando dejas de negarlo, algo cambia para siempre. Ya no puedes volver atrás. Porque aunque sigas aquí, en este mundo, una parte de ti ya está conectada con aquello que te llama desde las estrellas. Y quizás, solo quizás, ese llamado no es una invitación a huir, sino una señal para recordar quién eres. ¿Y por qué viniste? Cuando el cuerpo descansa,
el alma viaja. Y en esos viajes nocturnos que llamamos sueños, ocurren cosas que desafían toda lógica conocida. Para la mayoría, los sueños son simples residuos del inconsciente. Pero para otros, son mensajes codificados, ventanas breves hacia lo que fuimos o lo que somos en otro plano. Cada noche, millones de personas sueñan con símbolos que no comprenden, con ciudades que no existen, con seres que no pertenecen a esta realidad. Muchos de estos sueños tienen un denominador común, una sensación poderosa de reconocimiento. No entendemos lo que vemos, pero lo sentimos como familiar. ¿Qué ocurre cuando sueñas con un lenguaje que no conoces, pero que puedes entender? ¿Qué significa cuando, al despertar, recuerdas no solo imágenes, sino frecuencias, sonidos, vibraciones, patrones que parecen más musicales que lingüísticos? Cada vez más personas están reportando experiencias oníricas donde no hay palabras, solo tonos, ondas. Una comunicación que no se emite con la boca, sino con la mente, con el campo energético. Algunos lo llaman el lenguaje del alma. Y según diversas corrientes espirituales, este lenguaje no es aprendido, es recordado. Porque antes de que nuestra alma tomara forma humana, existía en una dimensión donde las palabras eran innecesarias, donde el intercambio se daba a través de emociones puras, de frecuencias precisas capaces de transmitir sabiduría, amor, memoria, en un solo instante. Cuando esas frecuencias aparecen en sueños o meditaciones profundas, el cuerpo responde, a veces con escalofríos, otras con lágrimas, o con una sensación tan profunda de paz que resulta casi imposible describirla. No se trata de sugestión. No es efecto placebo. Es la resonancia del alma reconectando con su origen vibracional. Y cuando esto ocurre, algo muy particular comienza a cambiar en la vida cotidiana. El lenguaje humano se vuelve insuficiente. Las palabras ya no bastan para explicar lo que sientes. Hay una parte de ti que empieza a comunicarse de otra forma. A través de la intuición. De las emociones sin causa. De los silencios que dicen más que cualquier frase. Es entonces cuando descubres que el alma tiene su propio idioma. Un idioma que ha existido desde antes del tiempo. Y que, poco a poco, comienza a hablar de nuevo. Muchos de estos códigos se manifiestan también a través de sincronicidades. Números que se repiten. Eventos imposibles de explicar que ocurren en el momento exacto. Mensajes ocultos en canciones, sueños o encuentros breves con extraños. Todo esto es parte del mismo fenómeno. Un despertar vibracional. La Tierra, según muchas tradiciones ancestrales, es un planeta denso. Un lugar donde las frecuencias son más lentas, más pesadas. Por eso, al encarnar aquí, el alma olvida temporalmente su naturaleza vibratoria. Se adapta. Se limita. Hasta que algo, una experiencia, una persona, una revelación, activa nuevamente ese campo de frecuencia original. Y ahí, sin saber cómo ni por qué, comienzas a sentir que entiendes cosas que nadie te explicó. Que sabes verdades que no aprendiste en ningún lugar. Que hay un conocimiento ancestral latiendo dentro de ti. Porque lo hay. Ese conocimiento no está en tu mente. Está en tu campo energético. Está en tu frecuencia. Y cuando te alineas con ella, todo comienza a adquirir un nuevo sentido. La ansiedad disminuye. La desconexión se transforma en propósito. Y el caos del mundo externo deja de afectarte como antes. Porque recuerdas. No con la mente, sino con el alma. Y ese tipo de recuerdo no necesita pruebas. Solo necesita ser escuchado. A lo largo del planeta, en todos los idiomas, culturas y edades. Hay historias que escapan a la explicación racional. Personas que han visto luces en el cielo que se comportan de forma imposible. Otras que han sentido presencias en su habitación justo antes de dormir. Sin escuchar pasos, pero sabiendo, con total certeza, que no estaban solas. Hay quienes reportan conversaciones mentales con entidades que no pueden ver.
O encuentros breves con seres de luz, sombras sin forma. O figuras que parecen suspendidas entre dimensiones. La ciencia oficial suele descartar estos relatos. Los etiqueta como alucinaciones, sueños lúcidos o estados alterados de conciencia. Pero cuando los testimonios se repiten una y otra vez, en lugares y tiempos completamente distintos, surge una pregunta inevitable. ¿Y si no estamos solos y nunca lo estuvimos? Algunos de estos encuentros transforman por completo la vida de quienes los experimentan. No son siempre terroríficos, como lo muestran las películas. Tampoco son necesariamente espectaculares. A veces, son sutiles. Un susurro justo antes de despertar. Un mensaje recibido durante la meditación. Una sensación abrumadora de amor o de sabiduría imposible de describir. Y es que muchas de estas experiencias no ocurren en el plano físico, sino en una intersección. Un umbral entre lo material y lo energético, donde lo visible y lo invisible se tocan por un instante. Aquellos que han vivido este tipo de contactos coinciden en una cosa. El mundo que conocemos es apenas una fracción de lo que realmente existe. Una mujer en Sudamérica afirma que, durante un accidente automovilístico, perdió el conocimiento por segundos. Y en ese breve lapso, vio un círculo de seres luminosos que le hablaban sin palabras. Me dijeron que volviera, que aún no era el momento. Despertó sin heridas graves. Desde ese día, su percepción del tiempo y del espacio cambió por completo. Un joven en Europa relata que, a los 8 años, soñó durante semanas con un mismo símbolo. Una figura geométrica flotante que emitía sonido. Años después, sin haberlo buscado, encontró ese mismo símbolo en antiguos diagramas sumerios. No supo explicar por qué. Pero al verlo, algo dentro de él se activó. En zonas rurales, en desiertos, en ciudades abarrotadas. Se cuentan historias similares. Apariciones que no dejan huella física, pero sí una marca profunda en la conciencia. No todos estos encuentros son visuales. Algunos son simplemente descargas de información. Personas que, sin previo conocimiento, comienzan a hablar lenguajes desconocidos. O que desarrollan una comprensión repentina de conceptos avanzados de ciencia, espiritualidad o geometría. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Podrían estas experiencias ser formas de comunicación entre planos? ¿Mensajes destinados a activar memorias dormidas en determinadas almas? Según ciertas escuelas esotéricas, las almas no humanas, o almas estelares, pueden recibir estímulos externos que les ayudan a recordar su origen. Y estos estímulos, en muchos casos, llegan en forma de encuentros con lo inexplicable. No siempre son agradables. Algunos generan confusión, miedo, incluso crisis existenciales. Pero todos tienen un propósito. Romper la ilusión de que esta es la única realidad. Una vez que lo imposible se manifiesta, la mente ya no puede volver atrás. Y el alma comienza a buscar. Como si una puerta invisible se hubiera entreabierto, dejando escapar la luz de algo mucho más grande. Tal vez, lo que viste, lo que sentiste, lo que soñaste, no fue una invención. Tal vez, fue una visita. Un recordatorio de que estás conectado con algo más vasto, más antiguo, más tuyo de lo que nunca imaginaste. Porque lo inexplicable no siempre es mentira. A veces, es simplemente demasiado real para esta dimensión. Durante siglos, las grandes religiones y filosofías del mundo han tratado de responder a una misma pregunta. ¿Qué es el alma? Algunos la describen como la chispa divina que habita el cuerpo. Otros, como un fragmento del todo, una esencia inmortal que atraviesa vidas y mundos. Pero hay una idea que, aunque antigua, está resurgiendo con fuerza. La posibilidad de que no todas las almas encarnadas en cuerpos humanos tengan un origen humano. Esta visión plantea que el alma, como conciencia universal, puede haber habitado múltiples formas, dimensiones y realidades antes de llegar aquí. Y que algunas de ellas, las menos comunes, han sido modeladas fuera de la experiencia terrestre. Estas almas son conocidas, entre muchas corrientes espirituales, como almas no humanas.
no significa que sean superiores. Tampoco que sean extraterrestres en el sentido tradicional. Significa que su conciencia ha evolucionado en planos distintos, bajo otras leyes de vibración, de tiempo, de relación con la energía y el propósito. Cuando estas almas encarnan en cuerpos humanos, lo hacen con un velo. Olvidan quiénes fueron. Olvidan su misión. Y, sin embargo, no pueden olvidar del todo su origen. Por eso sienten una constante disonancia. Una incomodidad con lo físico. Una sensibilidad profunda que no logran explicar. Y una necesidad urgente de encontrar respuestas que el mundo ordinario no ofrece. Estas almas suelen ser introspectivas, atraídas por temas espirituales desde temprana edad, con una fuerte intuición y, muchas veces, con un talento natural para la sanación, la enseñanza o la creación. Pero también pueden sentirse profundamente solas, aisladas en medio de la multitud, como si hablaran un idioma que nadie más comprende. Y es que, en cierto sentido, así es. La vibración que portan no encaja del todo con la densidad del plano terrestre. Y esa diferencia genera fricción, ansiedad, crisis. No es un castigo. Es parte del proceso. Porque, según la mayoría de estas corrientes, estas almas no están aquí por accidente. Están aquí por elección. Como parte de un plan mayor. Un propósito que va más allá de lo personal. Vinieron a sembrar una frecuencia. A mantener viva una memoria. A catalizar un cambio. Pero para hacerlo, debían primero olvidar. Solo al atravesar la densidad, al experimentar el dolor, la pérdida, la separación, pueden activar dentro de sí la compasión, la sabiduría, la fuerza necesaria para iluminar desde dentro. Y cuando comienzan a recordar, el proceso no es inmediato. No hay revelaciones cinematográficas ni encuentros grandilocuentes. Es un goteo. Un susurro en medio del ruido. Una certeza que crece en silencio. Poco a poco, estas almas empiezan a integrar lo que antes era incomprensible. Las piezas se acomodan. La vida cobra sentido. Y lo que antes era sufrimiento, se convierte en dirección. La ciencia aún no puede medir estas experiencias. Pero tampoco puede negarlas. Porque lo que está en juego aquí no es una teoría, sino una vivencia espiritual profunda, íntima, irrebatible. Cada vez más personas están reconociendo que su historia no comenzó en la infancia, ni en el vientre de su madre, ni en la tierra, y que dentro de ellas hay una arquitectura distinta, una memoria viva, una misión pendiente. Aceptar esta verdad no significa negar lo humano, significa expandirlo. Comprender que ser humano es apenas una fase en un viaje mucho más vasto. Un viaje de conciencia. Un viaje de regreso a casa. Y si tú sientes que hay algo en ti que nunca encajó del todo, algo que observa, que anhela, que recuerda, tal vez no estés loco. Tal vez seas una de esas almas. No una fantasía. No una excepción. Sino parte de un plan silencioso. Que ahora comienza a despertar. Aceptar que podrías no ser completamente humano. No es una idea sencilla. Va en contra de todo lo que te enseñaron. De lo que la sociedad espera. De lo que incluso tú creías sobre ti mismo. Y, sin embargo, es en ese acto de aceptación donde muchas vidas cambian para siempre. Porque aceptar tu origen no se trata de mirar hacia las estrellas y escapar del mundo. Se trata de recordar para transformar. Comprender que tu alma ha recorrido otros planos no significa negar esta experiencia terrestre. Al contrario, la engrandece. Le da sentido. Esa sensación de ser diferente. De observar el mundo con una tristeza inexplicable. De sentirte ajeno a las rutinas, a las estructuras, a las reglas del juego humano. No es debilidad. Es señal. Es brújula. El despertar no comienza con una explosión de luz, sino con un gesto silencioso. El reconocimiento íntimo de que tu historia es más antigua, más profunda, más cósmica. Y al aceptar eso, algo comienza a cambiar en ti.
La ansiedad ya no es tu enemiga. Es una alerta mal interpretada. Un grito interno que solo pedía ser escuchado. Los sueños ya no son solo sueños. Son fragmentos. Memorias. Códigos vibratorios que buscan ser activados. Los encuentros extraños. Los momentos de sincronicidad. Las veces que sentiste que algo te hablaba desde dentro. Ya no los descartas. Los observas. Los integras. Y poco a poco, tu realidad externa comienza a adaptarse a tu realidad interna. Lo que antes te dolía, se convierte en maestría. Lo que antes te desconectaba, se vuelve fuente de empatía. Lo que antes negabas, ahora lo abrazas. Porque entender tu origen no es para inflar el ego. Es para liberar al alma. Y cuando lo haces, se abre un nuevo horizonte. El de vivir con propósito. Muchos de los que reconocen su alma como no humana descubren que su misión no es cambiar el mundo con grandes gestos, sino con pequeñas frecuencias. Estar aquí. Sostener una vibración. Inspirar sin imponer. Recordar para que otros también recuerden. Porque a veces, solo con ser tú, ya estás cumpliendo tu parte. Y el mundo, sin saberlo, comienza a cambiar. Aceptar tu origen es un acto de amor. De valentía. De humildad. Es comprender que, aunque tu forma sea humana, tu esencia es universal. Y que viniste aquí por una razón. Quizá para sanar. Quizá para enseñar. Quizá solo para recordar y ayudar a otros a hacer lo mismo. Pero no es un accidente. Nunca lo fue. Y ahora que lo sabes, no puedes mirar atrás. Solo queda avanzar. Con más claridad. Con más compasión. Con más verdad. Porque el alma, una vez que recuerda quién es, nunca vuelve a dormirse. Y tú, ya estás despierto. Tal vez nunca fuiste humano. Y tal vez, eso, es lo mejor que podías descubrir sobre ti mismo.